con el discurso jurídico y precisamente esa crítica que lleva implícita el discurso jurídico específicamente en dirección a el proceso jurídico como tal. De alguna manera recordamos entonces que el discurso jurídico es aquella herramienta que se utiliza precisamente para poder de alguna manera persuadir, convencer de alguna manera al juzgador o al órgano jurisdiccional integrado en cuerpo colegiado en su momento para poder determinar no solamente la legalidad de un tema que se ha puesto de su conocimiento, sino la procedencia o improcedencia de los argumentos que en su momento pues esté ilustrando al juzgado. Más allá de ello, también es importante hablar específicamente acerca de, específicamente en el discurso jurídico, cuando se vincula precisamente a esa crítica al proceso jurídico, hace referencia precisamente que el mismo, pues a pesar de que es una herramienta para quien ejerce en su momento el papel de argumentación e ilustración ante un juzgador, de alguna forma también es ese elemento metódico que en muchas ocasiones, pues, en su aplicación precisamente en el derecho escrito, genera algún tipo de burocracia y obviamente una carga en mora judicial que lo hemos visto en relación a que no existe una justicia pronta y cumplida como quizá de alguna manera ha sido idealmente concebida. Y esa es precisamente esa crítica al proceso jurídico, que si bien tiene ciertos beneficios precisamente en relación a esa certeza jurídica, en relación a el resguardo de información y de permanencia del tiempo, también esa burocracia que va inmersa en hacer llegar ese discurso jurídico al juzgador, pues tiene algún tipo de repercusión e impacto social en la resolución de conflictos. Es decir, para yo ilustrar al juzgador a través de mis argumentos, a través de esa inteligencia que posee conocimiento en el derecho en relación a una determinada circunstancia que sea puesta de conocimiento, pues necesariamente de alguna manera debo hacerlo a través de algún escrito. Si estamos en el ámbito civil, hablamos entonces de nuestros memoriales civiles que debemos ingresar ante un órgano jurisdiccional para que luego, por ejemplo, en una audiencia podamos exponer esos argumentos. Pero el discurso jurídico en sí inicia precisamente al plasmarse en un documento y ese documento lleva una ruta de procedimientos, una etapa procesal oportuna en la que debe ser pues presentado ante el juzgador. Y como les decía, por eso es que el tema del discurso jurídico va tan aparejado o va pues tan cerca a esa crítica al proceso jurídico. Es decir, así como es una herramienta eminentemente útil para poder ilustrar al juzgador con relación precisamente a los hechos y circunstancias que se ponen de conocimiento y en relación a la argumentación para una defensa o una acusación, también de alguna manera ese es ese elemento que en muchas ocasiones y dependiendo del sistema de justicia de aplicación, en tanto siempre sea derecho escrito, pues genera algún tipo de burocracia y obviamente eso de alguna forma da como falencia a esa justicia pues, tardía, lamentablemente. Regresando pues ya al punto que nos toca en esta tarde y noche, pues hablamos específicamente ya adentrándonos en los últimos temas que tenemos que ver precisamente en nuestro programa a la sociología criminal. Y acá pues ustedes van a recordar ese primer concepto que vimos al inicio precisamente de nuestro curso y hablábamos que precisamente la sociología se encarga de alguna manera de estudiar, de comprender, de analizar al ser humano en su interacción con sus iguales, en su interacción de manera colectiva, es decir, de un individuo hacia afuera. Sin embargo, pues vimos, por ejemplo, la acepción de una sociología simple, luego de una sociología jurídica, cuando entonces ese estudio del ser humano en sociedad se enfoca precisamente para poder crear y entender por qué es necesario regular a través de la norma, obviamente, ciertas circunstancias que vulneran el control social, que vulneran de alguna manera el orden dentro de una sociedad.
Hoy entonces vamos a ver un concepto importante como es la sociología criminal. Hoy vamos a enfocar entonces ese estudio del ser humano en sociedad, en interacción con sus iguales respecto a los individuos, seres humanos, eh, en este momento pues orientado a esa criminalidad. ¿Cómo es entonces que el estudio del ser humano en sociedad ahora se va a enfocar para dar aportes a aspectos criminalísticos? Y en ese sentido, entonces, ustedes pueden ver acá en la presentación una pequeña definición en relación al término de sociología criminal. Hablamos entonces que el mismo estudia el delito como una conducta desviada, es decir, más allá de estudiar normas, en este momento la sociología criminal precisamente lo que realiza es estudiar el delito, pero como una conducta, es decir, no vamos a estudiar el delito desde el punto de vista de la legalidad, es decir, no vamos a ver si ese delito es pues legalmente establecido, si debería reformarse, no. A través de la sociología criminal lo que se hace es estudiar el delito, pero como una conducta. Es decir, vamos a estudiar por qué existe un delito a través del comportamiento de las sociedades. Es decir, ese estudio de la interacción del ser humano en sociedad se va a enfocar a identificar por qué existen conductas que están fuera del orden socialmente establecido. Por eso hablamos de una conducta desviada. Cuando hacemos referencia precisamente a una conducta desviada, pues hacemos referencia a esa conducta fuera de los parámetros establecidos dentro de un grupo social, pero mucho ojo, que también en muchas ocasiones afectan ese bienestar común. Recordemos que ese bienestar común que es profesado desde nuestra Constitución, el preámbulo de nuestra Constitución incluso, es precisamente esa punta de lanza que genera el hecho de poder establecer ciertas conductas que no son convenientes para ese bien social. Y al ser violentado precisamente esa garantía que el Estado debe tener y asegurar a sus habitantes, es que entonces se empieza a analizar desde el punto de vista social la causa de esos comportamientos como delito. De esa cuenta, entonces, acá nuestra definición nos dice claramente que la sociología criminal, pues sí, va a estudiar el delito, no como ley, sino como una conducta. Es decir, va a estudiar precisamente su causa, por qué se origina un determinado comportamiento, cuáles son sus formas, porque sabemos que las conductas humanas evolucionan al igual que la sociedad y poco a poco van adquiriendo distintas formas. Su desarrollo, a qué se vincula, a qué elementos sociales se vincula precisamente el desarrollo de alguna manera de esas conductas fuera de lo regular y que violentan de alguna manera el bienestar común de un Estado. Sus efectos, eso es importante, porque al estudiar sus efectos entonces se puede dar un buen aporte en la sociología jurídica para decirle, bueno, si no sancionamos, si no damos algún tipo de castigo a una determinada conducta, puede desencadenar una falta de control social y por ende una cantidad de desorden dentro de un grupo social, pero más allá de ello, se puede afectar el bienestar común de quienes habitan en determinado estado. Por ello, entonces, nuestra definición nos dice que se estudian sus efectos y su relación con otros hechos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder detectar conductas que son delictivas, debemos estudiar primeramente a ese delito en relación a los comportamientos de los grupos sociales. Por ello, entonces, acá ven ustedes, espero que estén viendo mi cursor, tenemos un pequeño esquema que nos dice el punto de partida de la sociología criminal. Y es que recordaremos ahora otra definición que también la vimos en el desarrollo de este curso, que es el fenómeno social. Y recordarán ustedes que cuando hablamos del fenómeno social, hacemos precisamente referencia a esa serie de actos, sucesos, circunstancias que han sido de alguna manera relevantes en un grupo social y que generan estallidos, que generan de alguna forma eco en los grupos sociales, generan cambios evolutivos de manera positiva en muchas ocasiones, pero que al fin de cuentas surgen y desembocan en circunstancias nuevas para quienes habitan un grupo social.
hablábamos de un fenómeno social como aquellos movimientos que se dan en nuestro país, por ejemplo, manifestaciones que pueden darse también movimientos de organizaciones civiles, que en muchas ocasiones, pues lo que buscan también, en muchas circunstancias, es defender sus intereses sociales. De esa cuenta, entonces, cómo estudia la sociología criminal al fenómeno social. ¿Cómo va a estudiar entonces la sociología criminal esas circunstancias de gran relevancia social que hacen eco en un grupo o en una sociedad? Bueno, lo hace precisamente a través del estudio de todos los fenómenos sociales. Y por ello entonces mantiene de alguna manera una constante conexión con el desarrollo social, porque sabemos que al momento que surge un fenómeno social, nuestra sociedad se desarrolla. Es decir, si no hubieran existido, por ejemplo, en algún momento pronunciamientos por parte de la población en relación a demandas por mejoras en el Estado, estoy segura que no existieran normativas que hoy por hoy garanticen mejoras, por ejemplo, en el ámbito laboral, como lo es nuestro Código de Trabajo, en el ámbito sindical, como son los pactos colectivos, en los distintos centros de labores donde se ha podido conformar un sindicato. Eso, al mismo tiempo, al momento de convertirse en un fenómeno social, pues también desemboca en un desarrollo social, promueve el desarrollo social. Entonces, la sociología criminal mantiene de alguna manera una constante cercanía, un constante estudio de esa evolución social a través de los fenómenos que los leen. Algo importante es que de alguna forma también estudia esa criminalidad social. Y aquí entonces hace referencia a estudiar esos actos, esas conductas que de alguna manera llenan pues de peligro una sociedad, que afectan el bienestar común y que obviamente afectan por ende el orden, el control social. De esa cuenta entonces no podemos decir que la sociología criminal solo estudia actos de conducta desviada, no, porque primero debe identificarlos. Entonces, la sociología criminal pues, debe apoyarse en el estudio de los fenómenos sociales. Y esos estudios se realizan siempre en grupos sociales, áreas determinadas con un fuerte desarrollo social. ¿Y por qué se hace de esta manera? Bueno, porque sabemos que donde hay desarrollo hay fenómenos sociales, hay momentos sociales nuevos. Y obviamente al estudiar esos fenómenos sociales en el marco del desarrollo social, pues identifica aquellos fenómenos que llevan aparejadas conductas que puedan afectar a la sociedad. Por ende, enfoca su estudio desechando cualquier tipo o dejando de lado cualquier tipo de fenómeno social que no sea afecto a criminalidad de lado. Es decir, enfoca su estudio en esas conductas fuera del orden social. Y por ende entonces vamos a hablar de la desviación social. ¿Qué entendemos entonces por desviación? Acá pues nuevamente ustedes pueden ver un slide con la definición. Cuando nosotros hablamos de desviación social, hacemos referencia a la violación de las normas sociales. Mucho ojo que no estoy diciendo que estamos violentando normas de otro tipo, estoy hablando de normas sociales. Mucho ojo acá en la definición. Entendidas como las convencionales que una sociedad pues ha hecho para delimitar lo correcto de lo incorrecto. Acá tal vez solo corregir que es convencionales, por favor. De esa cuenta entonces, pues encontramos sentido en lo que hablábamos hace un momento, la desviación social se puede categorizar como esa conducta fuera del orden social, fuera de aquellas normas sociales que pues dentro del grupo social, dentro de la sociedad a la que yo pertenezco, dentro del Estado al que yo pertenezco, pues no son aceptables, porque dentro de ese grupo social, pues esas normas de conducta están fuera de lo correcto. Recordemos que aquí entra una definición importante y es la definición entonces de paradigmas, de ideales.
Sabemos entonces que en toda sociedad existen precisamente ciertos dogmas que son ideas pétreas que cada uno va formando en virtud de su cultura. Y por eso es que este tema queda de último y por eso es que también pues ustedes en algún momento investigaron en sus trabajos correspondientes teorías tales como las teorías de los valores que se pueden considerar subterráneos, ¿verdad? Como esos valores que de alguna manera son inmersos y que cada uno de nosotros pues ha creado en virtud de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de ver la vida. Por ello entonces es que hablamos de tres tipos de desviación. Es decir, cuando yo hablo de la desviación pura, hablo de ese quebrantamiento, esa violación, ese no cumplimiento a normas sociales que dentro del grupo social al que yo pertenezco, pues son incorrectas. Pero claro, puede ser que yo esté en un grupo social conformado por personas religiosas en donde quizá no asistir a un evento importante de esa categoría un determinado día, pues sea algo incorrecto. No necesariamente estoy violentando una norma, pero claro, si vamos a una escala mayor, y por ejemplo nos situamos ya en el estado guatemalteco, ¿qué sucede si yo cometo un acto vandálico en contra de un vehículo que no me pertenece? Bueno, ahí estoy delinquiendo. Entonces, la desviación y esa conducta desviada va a variar dependiendo del impacto de esa conducta en la sociedad. Entonces tenemos tres clases de desviación: la desviación institucionalizada, la desviación positiva y la desviación negativa. Acá en la presentación pues yo les pongo palabras clave para que no olvidemos la esencia de esta clasificación, pero yo les pediría por favor que tomemos nota de todo lo que estemos conversando acá. Cuando hablamos acerca de la desviación institucionalizada, pues estamos haciendo referencia precisamente a la desviación que se realiza a través de una organización. Es decir, yo cometo conductas fuera del orden social de una manera organizada. Es decir, yo cometo cualquier tipo de conducta o acción fuera del orden social de una manera preventada. Es decir, yo ya lo he pensado. Es decir, existe un dolo porque yo lo pienso hacer y porque yo no puedo hacerlo sola quizá y entonces me organizo para poder realizar cualquier tipo de conducta fuera de las normas sociales en mi grupo social y obviamente mi fin. Yo me constituyo en un lugar o me constituyo en una circunstancia para alcanzar un fin, que es cumplir esa conducta desviada. Entonces acá hablamos de una conducta desviada, de una desviación, que incluso se puede disfrazar en muchas ocasiones de una institucionalidad. Y aquí es donde entra entonces quizá ya los hechos sociales que vemos reflejados ya en noticieros, como algunos delincuentes tal vez de cuello blanco. Cuando hablamos, por ejemplo, de estructuras dentro del Estado, por ejemplo, en donde se les imputan ciertas circunstancias fuera del marco legal, que se organizan porque saben que no pueden hacerlo solos. Pero ¿qué tal si nos vamos a un ámbito un poco más particular? Podemos hablar entonces de esos grupos organizados que se dedican a secuestrar, que se dedican a quizá comercializar algún tipo de estupefaciente que naturalmente en nuestro país pues aún no ha sido legalizado y que por ende, si bien lo que hacen en esencia y frente a la gente son actividades comerciales, el comercio del producto que ellos realizan es lo que los hace cometer una conducta desviada. Es decir, cuando hablamos de esa desviación institucionalizada, es aquella conducta fuera del orden social que afecta el bien común, pero mucho ojo, que no puede realizarse por una persona en soledad. Entonces necesita agruparse intencionalmente para alcanzar ese fin. Acá mucho ojo, porque acá entonces hay un dolo cuando esa conducta de alguna manera afecta los intereses del bien común estatal y por ende puede ser sancionado. Tenemos otro tipo de desviación, que es la desviación positiva.
y con ella se puede coexistir. Por eso les pongo acá la palabra coexistir. ¿Y cómo así coexistir? Quizás se pueden preguntar. Bueno, porque son series de conductas fuera del orden social, pero que de alguna manera no afectan intereses del bienestar común estatal. Y les pongo un ejemplo. Puede ser que aquí en este momento tenemos 76 personas conectadas, pero puede ser que alguien el día de hoy pues no les simpatice. Pongo ejemplo, ¿verdad? Pues no les simpatice el saco que yo porto hoy, un ejemplo. Bueno, puede decir, me retiro, cierra su ventana y se va. Bueno, está bien, claro, sabemos que es una conducta fuera del orden social, porque en este pequeño grupo social virtual que hoy tenemos, el objetivo es conectarnos a recibir clase y el objetivo es tener una buena relación. Pero si esa persona quizás se siente ofendida, quizá lo hace por un acto de rebeldía o quizá pertenece a un grupo de subcultura que se dedica a eso, bueno, es una persona que está cometiendo una conducta fuera del orden social propio de nuestra actividad. Pero yo les diría, porque esa persona se desconecte, no se va a acabar el semestre más rápido, no van a cancelar clases en la facultad, no vamos a dejar sin educación superior a Guatemala, no. Entonces, con esa desviación positiva, pues podemos coexistir. Claro, naturalmente, toda conducta desviada, pues no es lo ideal dentro de un grupo social, pero recordemos que incluso hasta en las conductas fuera del orden existe un poco de positividad, ¿verdad? Si esta no altera el orden común, no altera el bien común. Cuando nosotros hablamos de la desviación negativa, acá pues hablamos también acerca de estas conductas fuera del ámbito regular que ya traen aparejadas sanciones y castigos y que en muchas ocasiones pueden realizarse de una manera individual. Hablamos entonces que quizá alguien en un momento de enojo, de ira, pues decide tomar su vehículo a toda velocidad y causa un accidente en cadena y resultan 10, 15 vehículos dañados. Bueno, sabemos entonces que esa conducta está fuera del orden social, que existía un límite en el cual pues se debía de transitar y obviamente, naturalmente, pues se debía respetar. Pero también sabemos que esta persona no buscó asociarse con esos 10 vehículos para caer en una conducta desviada, sino que lo pudo hacer por sí mismo. Y entonces existe una sanción, existen responsabilidades, tanto penales como civiles, para esta persona por el hecho que ha cometido. Pero bueno, ¿qué hace la sociología criminal al estudiar esos tipos de desviación? Bueno, estudiar las causas. ¿Por qué esa persona que tomó su carro a más de 120 millas por hora quizá y causó daño a personas que ni siquiera lo estaban buscando? ¿Por qué tuvo ese ataque de ira? Bueno, quizá vamos a estudiar como sociología criminal su entorno, a dónde pertenecía, cuáles eran sus problemas. Y entonces podemos entender cuál es el perfil de una persona que no maneja correctamente su vida. ¿Cómo puede aportar la sociología criminal a la sociología jurídica? Bueno, de manera clara. Sabemos entonces que al identificar la necesidad o de alguna forma las causas y evolución de esas conductas fuera del orden social, damos indicios y herramientas a la sociología jurídica para formular recomendaciones y crear normativas que puedan controlar el orden social. ¿Recuerdan aquel tema que vimos hace unos días del control social como norma? Bueno, precisamente las normas convencionales, sociales, jurídicas, religiosas, han sido creadas en virtud de poder controlar de alguna manera estas conductas desviadas que son identificadas por la sociología criminal. Y precisamente con el concepto de sociología criminal, pues va muy apegado precisamente a un concepto importante, que es el concepto de la anomia. Y acá entonces también lo estamos proyectando en nuestra pantalla. Y hablamos acerca de este concepto como una ausencia de ley. Socialmente hablando, pues hacemos referencia a un conjunto de situaciones
que se derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación. ¿Y por qué estudiamos este concepto dentro de la desviación social y dentro de la sociología criminal? Bueno, sabemos que la sociología criminal, en todo caso, pues estudia, identifica conductas fuera del orden, jerarquiza de alguna manera la desviación institucionalizada, la desviación positiva, la desviación negativa, y por ende entonces sabemos que la sociología criminal trabaja precisamente en esos espacios en donde la anomia pues está presente, es decir, cuando hay una ausencia de ley, cuando obviamente hay una carencia de normas sociales en relación a un determinado tema, un determinado fenómeno social. O en muchas ocasiones existe la ley, si bien se encuentra vigente, en muchas circunstancias no es positiva, no se practica y en muchas ocasiones hay incluso factores de índole social que se ven inmersos en esa falta de cumplimiento. Entonces, precisamente el campo de acción de la sociología criminal son las sociedades, los grupos sociales que están dentro o que encuadran dentro de la anomia. Es decir, cuando no hay una ley que regule un tema, el desorden social va a continuar. Cuando esa ley esté tan degradada y no se haya actualizado a las necesidades de la sociedad que ha ido evolucionando, también la sociología criminal va a entrar a estudiar. Si no existieran conductas desviadas, pues no hay materia para que de alguna manera la sociología criminal trabaje. Y un ejemplo acá muy sencillo, pues lo podemos ver en la conflictividad social que existe en nuestro país. Y pues a mí me gusta mucho traer a colación casos que estén más o menos recientes. Y podemos hablar, por ejemplo, de los casos de conflictividad en el occidente del país. Sabemos que existe normativa en nuestro país que regula, por ejemplo, a través de acciones legales como el amparo, como la exhibición personal, circunstancias que pueden dar pie a levantar, por ejemplo, cierres de calles, que pueden dar pie a levantar por fuerza de autoridades campamentos ilegales que tapen la conexión de un municipio a otro. Pero tomemos como ejemplo entonces la conflictividad social en nuestro país, específicamente en el occidente de nuestro país, en las comunidades, precisamente en Nahualá, Iztahuacán. Sabemos entonces que en Nahualá, por ejemplo, hay peligros en virtud precisamente de esa conflictividad social que se ha venido dando precisamente por diferendos territoriales y en algún momento pues yo les ilustraba en relación también a la problemática que existe incluso en virtud del agua y de su distribución precisamente en esa zona. Bueno, en esa zona hoy por hoy hay muchos campamentos ilegales aún entre los vecinos en los cuales pues no se permiten pasos en ciertos lugares a cierta hora del día. Bueno, quizás nos preguntamos por qué no hay normas ahí. Bueno, ahí tenemos entonces un estado puro de anomia, porque sí, tenemos mecanismos y acciones constitucionales que pudieran en algún momento, de alguna circunstancia, levantar esos campamentos ilegales a través de una exhibición personal o amparo. Pudiéramos en algún momento levantar esas actividades por la fuerza. Pero nuestra normativa hoy por hoy está tan degradada que no se han contemplado nuevas formas de organización, no solo de los pueblos indígenas, sino de los nativos en nuestro país. Y entonces podemos darnos cuenta que en nuestro país, por ejemplo, al momento de que llegue una cantidad de policías a ejecutar una orden en la cual piden que pues esta persona o este grupo de personas se levanten, sabemos entonces que pueden acudir incluso a impugnar a través de la vía de los derechos humanos e incluso el Estado puede pues resultar dañado. Claro, no es lo idóneo, pero lamentablemente pasa. ¿Qué hacer para ello? Bueno, de aquí pudiera salir incluso un punto de tesis, porque sabemos entonces que existe una norma. Nuestra norma es vigente. Nuestra norma eventualmente se practica, es decir, eventualmente es positiva en otras circunstancias.
pero no es aplicable para ese problema en específico. ¿Y por qué no? Porque sabemos que después que esas personas sean levantadas por la fuerza, hay una organización increíble al interno de las comunidades que pueden cobrar vidas inocentes incluso de quienes habitan esas comunidades, de personas que ni siquiera han formado parte de esa conflictividad. El Estado debe ser responsable y recordemos que debe garantizar el bien común. Entonces, por ganar una batalla legal, por ganar una batalla quizá de espacio y territorio, no puede arriesgar la vida de quienes viven en esas comunidades. Y obviamente quise tomarlo como un ejemplo claro de anomia. ¿Qué puede hacer la sociología criminal en este momento? Bueno, analizar esas conductas, entender su modus operandi, cómo trabajan, qué se puede atacar y obviamente proponer. Puede ser un buen punto de partida, una causa para que precisamente los legisladores pues, puedan homologar ante las organizaciones pues fuera del país, hablando específicamente de derechos humanos, protocolos que puedan de alguna manera pues mantener a salvo a nuestra población, evitar erogaciones del gasto, porque en muchas circunstancias y hoy por hoy el Estado aún continúa pagando resarcimientos. Claro, no estoy diciendo que sean malos, pero debido a la conflictividad de nuestro país, pues lamentablemente el Estado no hace más que resarcir a quienes quedan dañados. Eso de alguna manera también se manifiesta como una erogación fuerte de los recursos del Estado. Y bien, para finalizar entonces vamos a aterrizar y poder concluir en algunas instituciones jurídicas de la sociedad. Estas instituciones jurídicas no las pudimos estudiar antes porque para poder comprender su esencia y su espíritu debíamos primero agotar las instancias de nuestro programa de clase. De esa cuenta entonces vemos como primera institución jurídica de la sociedad la Constitución. ¿Y por qué hablamos de la Constitución? Bueno, sabemos pues que la Constitución es un cuerpo normativo, es un cuerpo legal supremo en nuestro país, pero que funge no como una entidad, porque recordemos que en algún momento yo hice esa salvedad. Cuando hablamos de institución no hablamos de una entidad, cuando hablamos de una institución nosotros hablamos de una figura de derecho. Entonces, las figuras jurídicas dentro de una sociedad que no solamente son preeminentes, sino que surgen a raíz del control social. En este caso, en primer lugar, pues tenemos a la Constitución como ese cuerpo normativo supremo que de alguna manera determina la estructura del Estado, es decir, la estructura del control social en nuestro país, pero también garantiza esos deberes y derechos fundamentales del ser humano. Sabemos pues que nuestra Constitución se tiene una división doctrinaria, una parte dogmática, tiene una parte pues un tanto más procesal y obviamente tendrá una parte también, además de ello, una parte orgánica. Cuando hablamos de esa parte dogmática, pues sabemos que hacemos referencia a esos dogmas, ideas pétreas que establece como protección a sus habitantes dentro del Estado guatemalteco, garantizando el derecho a la vida, garantizando el bien común, garantizando, por ejemplo, también el derecho a una libertad de locomoción, un derecho de defensa, y pudiéramos seguir citando todas esas garantías constitucionales que se establecen para nosotros como integrantes de un Estado dentro de un grupo, pues obviamente social. Hablamos en todo caso también de todo lo que se refiere al aparato judicial. Y aquí entonces nos vamos a un espacio un poco más orgánico. Cuando hablamos acerca del aparato judicial, hablamos precisamente de esos órganos jurisdiccionales que surgen como una herramienta del Estado para impartir justicia. Hablamos de los organismos estatales, recordemos pues que cuando hablamos de esos organismos estatales hacemos referencia a esas entidades del Estado que viabilizan no solamente impartir justicia, sino que también promover de alguna manera la creación de las normativas. Hablamos entonces de cómo se atienden las necesidades de un Estado para cumplir con esas garantías que la Constitución establece a través, por ejemplo, de un organismo ejecutivo. Y por ende, entonces, toda esa serie de órganos estatales que van apegados a ellos.
algunos organismos estatales que pueden ser autónomos, como el Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo, que coadyuva a garantizar ese derecho que tenemos todas y todos a elegir y ser electos. Por otro lado, hablamos acerca también de los organismos estatales que fiscalizan la erogación de gastos en el Estado, como es la Contraloría General de Cuentas. Por ende, entonces, debemos tener claro que estas instituciones jurídicas que si bien surgen para atender una sociedad y para que la sociedad esté dentro de un marco de control, tienen una influencia social en el proceso de creación de la norma. ¿Y por qué? Bueno, porque cada una de ellas pues aporta en distintos ámbitos precisamente asuntos importantes para que en el Estado, en el marco de control de un determinado territorio, pues podamos tener de alguna manera creación de normas a través de un proceso. Y aquí entonces debemos hacer eco precisamente a la influencia que tienen el hecho de estudiar, de analizar los fenómenos sociales para que pueda crearse la norma. Es decir, si no hubiera surgido un fenómeno social en el ámbito de salud, por ejemplo, como fue la pandemia y como ha sido, porque aún, a pesar de que hoy por hoy pues ya no es obligatorio el uso de mascarilla, el virus del COVID-19 pues sigue vigente, así como fue en ese momento importante regular los comportamientos, los fenómenos sociales que se desencadenaron en virtud precisamente de esa actividad puramente de salud, de emergencia de salud. Así es entonces la importancia de la influencia de la evolución social en el proceso de creación de la norma. Si la sociedad no evoluciona, no hay necesidad de crear la norma. Si la sociedad, pues obviamente no genera nuevos movimientos, nuevos fenómenos sociales y no vulnera la reglamentación que ya existe, no existieran conductas desviadas, bueno, en el proceso de creación de normas no se ve afectado. Entonces, si nos preguntaran quizá a futuro o quisiéramos nosotros definir cuál es esa influencia social, cómo influye la sociedad en el proceso de creación de la norma, sería muy sencillo identificarlo. Y es que la influencia de la sociedad en el proceso de creación de la norma se da a partir de su propia evolución y práctica, pues obviamente de conductas en general, pero principalmente conductas desviadas, de todo tipo, ¿verdad? Conductas desviadas positivas, negativas, conductas desviadas, pues organizadas en muchas ocasiones. Cuando hablamos entonces de la visión social de la aplicación de la ley, un tema importante, poder entender entonces que si bien la sociedad aporta a través de su evolución esas necesidades que identifica la sociología jurídica para crear normas, si creamos normas, si tenemos normas vigentes, pero si las normas no son positivas, si el Estado no las aplica y no utiliza los medios necesarios que tenga a la mano para que estos puedan cumplirse, pues también existe algún tipo de repercusión en la sociedad. Y acá pues yo quisiera citarles un ejemplo sencillo. ¿Qué sucedería si, por ejemplo, las 80 personas que hoy estamos acá conectadas, pues terminamos la clase, nos despedimos y yo les digo, bueno, les comento que no va a haber revisión de examen? Puede ser que todos digan, qué extraño, si hay revisión de examen, si existe un normativo interno donde pues me faculta el derecho me asiste el derecho precisamente de pues pedir revisión de examen. Bueno, sí existe, pero puede ser que entonces yo esté sobrepasándome en mis funciones. Sí, obviamente el órgano administrativo que está obligado, por ejemplo, a requerirme que yo lo haga, que en este caso es toda la administración en relación a las autoridades de nuestra facultad, pues ustedes van a ver que hoy no hay revisión acá, pero quizá el próximo semestre no va a ser solo un docente el que no les va a dar revisión. Puede ser que encuentren 4, 3 docentes que ya no les dan revisión. A eso se refiere precisamente el hecho de aplicar la ley a través de una visión social. Si yo aplico la norma, sanciono. Si yo asisto derechos conforme el derecho corresponda, valga la redundancia,
bueno, seguramente vamos a tener una sociedad que va a tener miedo a delinquir, que no va a querer delinquir porque sabe que hay una sanción. Pero ¿qué pasa? Entonces elevemos este ejemplo a una escala mayor. ¿Qué pasa si yo me encuentro en un espacio del territorio guatemalteco? Cometo un delito, por ejemplo, le quito a alguien por la fuerza sus pertenencias, cometo un robo. Y bueno, me voy y paso enfrente de una patrulla de PNC delinquiendo y ellos no me persiguen y no me capturan. Bueno, sabemos que para ejercer una captura, aparte de la policía, pues o hay una orden o pues me encuentran en el acto, la famosa, el término flagrancia. Bueno, a mí me han encontrado en el acto, porque me han encontrado haciendo o cometiendo esa conducta desviada de carácter negativo. Hay una sanción, el Estado tipifica ese delito y obviamente existe una sanción. ¿Qué pasa si ellos no lo hacen? Estoy segura que en ese callejón, la próxima semana o al día siguiente, vamos a ver 15 personas cometiendo el mismo delito. Y a pesar de que es vigente la normativa del Código Penal, pero como no es positiva, como el Estado no toma las acciones necesarias para hacerlo valer, pues nadie la respeta. Entonces ahí entraría una falencia de las leyes. Por ello, entonces, la aplicación de la ley siempre se hace con visión social. Vamos a regular un tipo penal, vamos a regular la asistencia de un derecho, no solamente para poder ejercer o asistir conforme corresponda frente a una persona, un caso en concreto, sino para enseñarle a la sociedad cuál es el camino correcto. Claro, como lo hablamos en algún momento, esta visión de aplicación de la ley se da un tanto más en las normas jurídicas y en muchas ocasiones en las normas morales y convencionales. Sin embargo, en muchas circunstancias, esa visión social de aplicación de la ley pues es perdida. Y esto se da precisamente cuando se cae en un estado repetitivo de anomia. Es decir, existe la ley, pero nadie la respeta, porque no está actualizada, porque no la hacen valer. Y aquí es entonces la importancia de que existan estas instituciones jurídicas de la sociedad para que atiendan precisamente la visión social de la aplicación de la ley. Todos ustedes ya llevaron el curso de Derecho Penal 1 y 2 y recordarán que cuando vemos las características, por ejemplo, del derecho penal, tenemos una característica muy importante y aterrizamos precisamente en ese poder punitivo del Estado, ese poder de castigo del Estado. Cuando nosotros hablamos de ese poder punitivo del Estado, pues precisamente hacemos referencia a que el Estado castiga ciertas conductas, tiene esa facultad de sancionar con cárcel, obviamente con prisión o con multas, algún tipo de circunstancia de conducta fuera de la sociedad, pero también, obviamente, guía a través de esos castigos a los grupos sociales para enseñarles qué es lo que jurídica y socialmente no es visto correctamente dentro de una sociedad. Y por ello, entonces, y acá quizá pudiéramos agregar alguna institución extra, pero que no deja de ser jurídica, sino una institución un tanto más social. Recordamos que la sociología jurídica también se relaciona con una ciencia como es la comunicación social, porque entonces ahí tenemos a los medios de comunicación, resaltando, por ejemplo, cuando ustedes encienden el televisor todas las noches, cuántas capturas han habido por una determinada conducta. Y entonces lo socializan y entonces es visible y entonces nadie quiere verse de esa manera negativa. Por ello, entonces, la importancia de hacer valer precisamente la ley que se encuentre vigente en ese país. Por ende, entonces, debemos decir que nuestras normas, para que tengan un buen impacto social, más allá de ser vigentes, más allá de ser aprobadas, pues deben ser positivas, es decir, deben ser aplicadas precisamente en el lugar, el tiempo y el espacio que sean necesarios. Muy bien, con este tema precisamente pues nosotros estamos finalizando el curso de sociología pues a cargo de mi persona. Ha sido pues siempre un gusto poder siempre interactuar con todos ustedes, poder pues dar seguimiento a sus dudas, consultas, comentarles que nos encontramos con el equipo de auxiliatura
pues trabajando precisamente en el proceso de revisión de sus trabajos, de sus exámenes. Esperamos pues tenerles ya sus notas para la siguiente semana, que es precisamente cuando el plazo también ya nos va ganando en tiempo, y recordarles que nuestra evaluación pues está programada para el próximo día viernes. Entonces yo les diría que para seguir apoyándolos estamos siempre publicando la evaluación a las 8 de la noche. Entonces, recordemos que en el examen final no tenemos extemporáneo, entonces si alguien se queda afuera, esperamos retrasados para el próximo semestre. Pues yo esperaría que todos puedan conectarse en virtud del horario que vamos a dejar, ¿verdad? Por otro lado, comentarles que, y las disculpas del caso, hoy no estamos conectados como siempre. En algún momento, pues yo he tenido que apagar la cámara porque pues el tráfico es bastante fuerte. Hoy tuvimos la misma suerte, salimos con mucho tiempo de antelación de nuestras ocupaciones, pero pues el periférico se complicó con un tema de naturaleza propia de un árbol, ¿verdad? Pero estamos aquí, paramos en un lugar bonito. Quise conectarme de esta manera por respeto también a todos ustedes que ya, pues hoy es nuestro último día, ¿verdad? Entonces, siempre dejo el espacio abierto, por favor, cualquier tipo de pregunta, duda, con mucho gusto, pues la respondemos. Hoy tenemos aún 15 minutos de duda, ¿verdad? Entonces, dejo el espacio abierto, duda, pregunta, comentario respecto al curso. Gracias. Licenciada, muy buenas noches, un gusto de verla y buenas Mucho noches a los gusto. compañeros. Agradeciendo pues el tiempo en este semestre que usted nos ha brindado y también su modalidad tan peculiar, porque también hace que uno trabaje un poquito, ¿verdad? Y busque también información aparte de la que usted brinda. Pues más que todo exteriorizar esa parte y agradeciendo ahí también lo de las notas para saber cómo es que vamos, ¿verdad? Con las notas, pero esperando ahí que usted pueda tener el tiempo necesario para poder subirlas y en otra oportunidad. Y gracias por este semestre, Lida. Muchas gracias, Fernando. No, para mí un honor poder pues siempre compartir con ustedes, y a la brevedad posible vamos a tratar de que miércoles quizá pues ya tengamos las notas publicadas, ¿verdad? Pero con mucho gusto Gracias. para servirle. ¿Habrá alguien más? Bien, voy a los comentarios rápidos, solo porque vi unos comentarios y no quiero quedarme sin responderles. Ahorita vamos a ver, los veo desde acá. Bien, perfecto. Bueno, a todas las personas que están colocando sus comentarios, y de igual forma, pues un honor formar parte de este claustro 2022. Y bueno, estamos siempre a la orden. El día de la evaluación, como siempre lo hacemos, vamos a estar publicando el contenido a las 8 de la noche, y cualquier duda, siempre por favor comentemos a través de la caja de comentarios que viene de la publicación. Si mandamos correos, los correos se pierden. Entonces, siempre en la caja de comentarios que viene a través de la publicación. Bueno, sin más, entonces yo me despido. Les deseo una buena noche a todos y me quedo acá conectada por si alguien tiene algún tema individual que conversar. Las demás personas que no tengan nada más que requerir, pues les deseo un buen cambio de sección, de curso en este momento, y pues cualquier cosa siempre a las órdenes. Bendiciones.